parlamentario de Esquerra Republicana. Tiene la palabra el señor Oloriz Serra. La presidenta me ha hecho una mala jugada. Es una situación que ahora tendré que hacer una intervención más corta porque es muy interesante que usted pueda hablar más. Yo titularía su intervención el manifiesto del 11 de marzo. Lo digo porque han tenido una asamblea y me parece que han sabido situar muy bien y de una manera muy sistemática las propuestas que CEAPA plantea para la educación en los próximos años. La tendré que leer exhaustivamente y reflexionarla más. Hay muchos puntos que estoy de acuerdo. Hay otros que encuentro contradictorio y me referiría a veces parece que es una valoración muy negativa de los métodos de enseñanza de la escuela pública actual. Yo sé que hay, y lo he sufrido en compañeros de mi claustro o como director de personas que hacían clases magistrales y exámenes como lo que usted dice, pero conozco institutos y escuelas innovadoras. Traeremos algún proyecto próximamente en esta comisión y me parece que es más plural y más complejo. Eso sí, su advertencia de que la escuela del siglo XXI no puede ser la del XIX y que los métodos a trabajar no son la lección magistral, con la excepción de que a veces hay maestros capaces de hacer lecciones magistrales interesantes, pero no con metodología habitual en el aula. Sin duda, en esto estaremos de acuerdo. Me gustaría que profundizase en dos cuestiones. Primero, no creo que sea necesario hacer el pacto social después de que acabemos con esta subcomisión. ¿Hasta qué punto no puede haber un pacto social paralelo a lo que trabaja esta comisión? Y en este sentido me gustaría saber qué principios, qué procedimientos considera usted que tendría que tener un pacto social. Segunda cuestión. Estamos hablando de un proceso. Este proceso tendrá que llegar a acuerdos. Y usted ha puesto uno que yo he insistido. No puede desaparecer la escuela concertada, ni la escuela pública puede ser subsidiaria de la concertada. Nos tendremos que poner de acuerdo en algún principio sobre qué modelo de educación, qué servicio público de educación nos merecemos y a partir de aquí qué papel puede jugar cada una de estas escuelas, sabiendo que la escuela principal, que la escuela de las comunidades autónomas, es nuestra escuela pública y, por tanto, su trabajo y su ayuda será imprescindible. Y como último punto, la participación de los padres en este proceso. Es decir, me gustaría saber participación de los padres en el Pacto de Educación, participación de los padres en el modelo educativo que ustedes consideran que se ha de plasmar en este pacto educativo. Es decir, cómo participarán para conseguirlo y este modelo educativo, qué participación de los padres tendrá que tener. Disciplinado con lo que ha dicho la presidenta, acabaré. La vida es una sorpresa. Es un frenesí a veces. Sí, qué bien, qué bien. Muchísimas gracias. Ciudadano, señora Martín Yaguno, tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias al señor Pazos por la intervención que ha hecho, en primer lugar, y en segundo lugar, por decirnos cómo tenemos que hacer nuestro trabajo, porque ha sido muy ilustrativo y muy pedagógico su introducción, el que nos haya dicho cómo tenemos que actuar, cómo tenemos que reunirnos, cómo tenemos que interactuar con la comunidad educativa. Y yo creo que, bueno, que tomamos nota y que lo tendremos en cuenta. O sea que gracias. Una consideración. Usted ha dicho que, efectivamente, contando tiempos, y yo coincido con usted en que esto se pueda alargar, pues cerca de un año, hasta que luego tengamos la ley educativa, año y medio, 2 años, si funcionamos bien. Pero permítame ser optimista, porque es que ha habido 40 años donde no se han puesto de acuerdo. Por tanto, 2 años frente a 40 no es lo ideal, pero menos da una piedra. Con lo cual, yo tengo esperanza, creo que
efectivamente el pacto tiene que ser un pacto político y social, pero que la parte social también tiene que entender una cosa que usted ha dicho muy pertinentemente y que me ha encantado y coincido plenamente, como coincido en muchas otras cosas. Ha dicho usted que se necesitan personas que respeten al diferente y que muchas veces estamos hablando de lo mismo, y digo con la parte social y la parte política, sin darnos cuenta. Y es verdad, porque usted está haciendo aquí o ha puesto encima de la mesa cuestiones que desde la esfera de la comunidad educativa reivindican y yo desde mi fuerza política reivindico de la misma manera. Por tanto, hay muchos más puntos de acuerdo si uno tiene intención de llegar al consenso que de desacuerdo. Coincido totalmente en que tenemos que abordar cómo conjugar y cómo tratar la conexión entre la educación formal y no formal. De hecho, yo creo que no conseguiremos un pacto por la educación si en la educación no formal, entre la cual, además de los padres, las familias, el contexto sociocultural, forman parte, por ejemplo, los medios de comunicación, que es importantísimo involucrarlos. Y, por tanto, yo creo que uno de los primeros objetivos de esta subcomisión y de este pacto social y político por la educación es poner la educación como tema de agenda. Con eso, yo creo que habríamos conseguido mucho. En segundo lugar, coincido en que hay que abordar el tema del calendario escolar. Yo aquí le quiero preguntar, porque yo tengo mi propuesta y mi visión personal, no de mi formación, en que aquí a lo mejor las mayores reticencias en un cambio de este calendario escolar que implicaría el alargamiento y la constricción de las horas docentes diarias, a lo mejor hay que llegar a un consenso con el profesorado. No sé si ustedes lo han tratado, lo han hablado o cuál es la propuesta. Creo que la enseñanza de idiomas no es una obsesión enfermiza. Creo que es una absoluta necesidad en la sociedad del conocimiento. Creo que podemos debatir y discutir el cómo hacerlo, pero me parece que los datos, no solamente de empleabilidad, que pueden ser discutibles a lo mejor para algún sector, sino de autonomía de los propios alumnos y personas, hacen necesario el que la gente se pueda comunicar en una sociedad que es global. Por tanto, a mí sí me parece importante. Coincido en que hay que hacer evaluaciones de procesos totalmente, no solamente del alumnado, sino también de la administración, de los centros educativos, incluso del contexto sociocultural en el que se mueven los niños, porque al final la educación forma parte de la sociedad, tiene que formar parte de la sociedad. Y en este sentido nosotros somos muy partidarios de sistemas de medición transparentes, no para establecer o para dar la nota al mejor y al peor de la clase, sino para poder hacer intervenciones que permitan hacer una educación más inclusiva. Creo que, efectivamente, la inspección educativa es un elemento esencial para hacer un cambio del modelo educativo y creo que también la autonomía de los centros es importante, pero creo que en el concepto de autonomía tenemos que hacer ese esfuerzo de poner encima de la mesa qué entendemos por autonomía y cómo lo operacionalizamos, porque usted llevamos 3 semanas de ponentes y cada ponente tiene una idea y yo creo que es uno de los temas más importantes que tenemos que convenir. Creo que el tema de la selección del profesorado me ha alegrado mucho oír su visión, coincide plenamente con la mía. Creo que por eso nosotros hemos propuesto un MIR educativo que se está tergiversando y que coincide en muchas de las cuestiones que usted ha puesto. Y creo también que con el tema de la financiación, creo que hay que aumentarla, pero discrepo en que la medida, o tengo mis dudas de que la fórmula para incrementarla tenga que basarse en el PIB. Creo que el PIB es engañoso porque el PIB puede llevar, y al final lo que hay que hacer es una verdadera evaluación del coste por puesto escolar y dar una financiación suficiente que permita a todas las familias y a todos los alumnos el tener la educación que quieren. Le diría muchas más cosas, pero la presidenta me va a mirar mal. Muchísimas gracias, señora. Unidos Podemos, en Común Podem, en Marea. Señora Alonso Clusa, tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Gracias, señor Pazos, por la comparecencia. Estoy de acuerdo en que, efectivamente, el formato es con poco tiempo para poder desarrollar todos los ámbitos tal y como merecen. Ha planteado, de todas formas, su postura de una forma muy amplia y para mí muy gratificante. Y, bueno, ahora voy a centrarme, básicamente, en unas pocas preguntas de las múltiples que tendría para poder dialogar en un largo debate.
En primer lugar, en la LOMCE, la dirección se ha convertido en una función unipersonal y no colegiada, pasando también a tener control en la gestión de personal en los colegios públicos. De esta manera se quiebran los procedimientos de transparencia, mérito e igualdad en la conformación de las plantillas docentes. Además, se produce un trasvase de competencias desde el Consejo Escolar hacia el director, dejando al Consejo Escolar funciones meramente consultivas y no decisorias. ¿Cuál cree que debería ser el peso en la toma de decisiones entre las administraciones, los consejos escolares, los directores y el resto de la comunidad educativa? Miembros del Consejo Escolar del Estado consideran que hay ámbitos de la educación, de lo pedagógico, que no deben ser legislados, sino que debe dejarse a cada centro gestionar y tomar decisiones sobre ello en función de su propio contexto. Tal es el ejemplo de los deberes escolares, tema que ha sido polémica recientemente. ¿Cuál cree usted que es el límite de una ley educativa? ¿Cuál es su epicentro de acción? También quería saber. Hay, por otra parte, una especie de extraño consenso acerca de la necesidad de una educación de calidad. Claramente, esto no puede verse a otra cosa que a lo que uno entiende por educación y, sobre todo, a lo que uno entiende por calidad. Podemos pensar que la utilidad económica de la educación es simplemente un subproducto de la buena educación o que precisamente lo principal es subordinar la educación a los intereses del mercado. Teniendo esto en mente, ¿podría decirnos de la manera más concreta posible cuáles son los pilares para CEAPA de una educación de calidad? Quería preguntar también cómo creen que afecta a los estudiantes tener que tomar decisiones acerca de los itinerarios en edades tan tempranas, tal y como sucede ahora. Y, por último, ¿qué opinión le merecen los centros que segregan por sexos y cómo creen que esto puede influir en una educación en los valores de igualdad y de socialización conjunta? Muchas gracias. Muchas gracias. Alonso. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Cruz. Bien, muchas gracias, presidenta. Muchas gracias al compareciente. Bueno, yo desde luego voy a esperar, vamos a esperar a leer los documentos donde seguro que se especifican muchas cosas. Bueno, yo he tenido la impresión, sobre todo en el arranque de su intervención, que había algún pequeño malentendido, porque me da la sensación de que usted estaba poniendo la venda antes de una inexistente herida. Es decir, si le hemos invitado es porque nos parece importante que venga y que nos diga lo que considere conveniente. Y se ha dedicado usted un rato a decir, nosotros estamos aquí de pleno derecho, por eso, no tengo ni la menor duda. No tenemos ni la menor duda, precisamente por eso le hemos invitado. Yo tengo alguna duda, eso sí, respecto a alguna de las valoraciones que ha incluido al final, yo creo que muy pesimista o muy negativa respecto a esta subcomisión. Es decir, esta es una subcomisión para intentar elaborar un pacto social y político e interterritorial. Por tanto, es un pacto en el que se supone que todos podemos aportar. Me ha hecho gracia que usted dijera, denos una alegría. Bueno, y denosla ustedes a nosotros, es decir, vamos a estar todos juntos aquí. Es decir, no sé si nadie está en una posición de decir, tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro. Yo creo que esta subcomisión lo que tiene que hacer es, de alguna forma, ensayar ese diálogo entre las fuerzas políticas, que no olvidemos que representan a la ciudadanía. Es decir, que a veces tengo la sensación de que incluso personas que no deberían, por su ideología, todavía transmiten un lenguaje como si nosotros estuviéramos por una especie de mandato divino y los que realmente representaran a la sociedad civil fuera la propia sociedad civil, ¿no? Y aquí todos representamos de una u otra manera. Usted representa a través de su asociación a un sector de la comunidad educativa y nosotros representamos a los ciudadanos. Intentamos hacerlo bien, pero todos representamos a alguien. Entonces, a lo que voy es, a mí me parece que hemos de intentar eso, establecer un acuerdo, empezar a dialogar sobre lo que efectivamente hace falta. Yo he tenido la sensación de que en su propuesta usted ha dicho, no he entendido muy bien porque al principio ha dicho que no hacía falta un informe y al final ha dicho que necesitamos un diagnóstico. Me ha parecido un poco, no lo he terminado de entender, pero posiblemente es culpa mía, Yo lo que creo es que para elaborar un diagnóstico creo que se ha de seguir una especie de metodología elemental, que yo creo que pasa por no introducir en la descripción demasiados juicios de valor. Entonces, claro, si uno empieza a hacer afirmaciones sobre enfermiza obsesión, pobre cultura,
Falsa operatividad, pues claro, todos estaremos de acuerdo. ¿Quién va a estar a favor de una falsa operatividad, de una pobre cultura, etcétera, etcétera? Sí, yo creo que nos vendría bien en el diagnóstico no introducir en el diagnóstico una carga valorativa, me parece. Por otro lado, también creo que usted ha hecho unas propuestas que, insisto, estoy convencido en la documentación se concretarán, pero que transcurrían en un plano muy genérico. Es decir, no sé, educar en la libertad desde la responsabilidad, en fin, ganarse la autoridad. Todo eso, ¿cómo no vamos a estar de acuerdo? Nuestro problema creo que no va a ser ese. Nuestro problema va a ser cómo concretamos todo eso. Yo creo que alguna de sus descripciones, y lo ha dicho el señor Olóriz, yo creo que no es una descripción demasiado justa. Yo, sinceramente, la crítica a la memorización, al autoritarismo, etcétera, la vengo oyendo desde que iba a los cursos de Rosa Sensat en los años 70. Y eso es lo que se le criticaba al viejo modelo pedagógico. No me puedo creer que todos los profesores posteriores que criticaban eso cuando eran jóvenes ahora se han dedicado a repetirlo. Sinceramente, lo dudo. Bueno, es más, conozco a muchos profesores y muchos han sido estudiantes míos y no repiten en absoluto ese modelo. Por tanto, yo creo que en el diagnóstico deberíamos intentar afinar al máximo. Pero bueno, voy a intentar preguntarle por aquello de lo que usted en principio ha de saber más, ¿no? Aquí hay un problema, digamos, de fondo, ¿no? El viejo problema de quién controla a los controladores. ¿El rojo esto es porque ya tengo que terminar? Ah, vale. Que decía Marcus, pues bueno, pues quién educa a los educadores, quién examina a los examinadores. Es decir, eso deberíamos dejarlo claro. Hay una cuestión que me parece importante. Todos estamos de acuerdo en la importancia que tienen los padres en el proceso educativo. Entonces yo creo que ahí, y es más, incluso hay autores que casi cuantifican esto y dicen, no, es que la proporción de lo que influyen los padres es un tanto por ciento casi igual a lo que influyen los profesores. Entonces yo creo que un problema que nos tenemos que plantear es, respecto a los profesores, hablamos mucho y cuanto hablemos será necesario y positivo. Pero ¿está clara la influencia de los padres? ¿Está clara la autoridad de los padres cuando intervienen en autoridad me refiero intelectual, cuando intervienen en determinados asuntos? Quiero decir, yo no le discuto para nada que usted diga los profesores no tienen ningún derecho a intervenir en la vida de las familias, ¿vale? Pero cuando los padres hacen consideraciones respecto a prácticas que son responsabilidad de los profesores, como por ejemplo los propios deberes, ¿desde qué lugar lo hacen? Al margen de cuando lo hacen porque invade el tiempo de la familia. Ojo, eso yo no lo estoy discutiendo. Pero cuando entran en un asunto en el que desde un cierto punto de vista no son los especialistas, incluso alguien podría considerar que no son competentes, ¿desde dónde lo hacen? Eso es una cuestión que me gustaría porque creo que como estamos, en el mejor sentido de la palabra, condenados a entendernos, creo que estaría bien un poco saber las posiciones de cada cual. Y luego le agradecería, ya que usted ha hecho referencia al profesorado, creo que en algún momento no ha sido muy justo con el profesorado, sinceramente. Cuando ha hablado de la obsesión por los sexenios, tal, mire, los sexenios es algo muy bien intencionado. Muy bien intencionado. Precisamente surgieron los sexenios para evitar la crítica tópica de que los profesores que ya son funcionarios no hacen nada. Y entonces, bueno, ahora cuando hacen, dicen es que están obsesionados por los sexenios. Hombre, tampoco es cuestión de que les pille siempre el toro a los pobres docentes. Señor Cruz, tiene que ir terminando. Pues voy terminando. Le quiero preguntar, usted ha dedicado bastante atención a los sistemas de evaluación del profesorado, pero echa a faltar que no dijera, creo que nada, sobre el sistema de evaluación del alumnado. Y claro, si el alumnado es el centro del proceso educativo, pues algo sobre eso creo que estaría bien, si puede decírnoslo. Gracias. Gracias, señor Cruz. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Moneo. Gracias, señora presidenta. Señor Pazos, quiero darle la bienvenida en nombre del Grupo Parlamentario Popular a esta comisión. Y la verdad es que quiero agradecerle sus reflexiones. Comparto con algunos otros portavoces algunas
sus intervenciones. Y debo decirle, en fin, que estoy sorprendida porque muchas de las reflexiones que usted ha puesto encima de la mesa coinciden con algunos de los debates que estamos manteniendo en esa subcomisión y que defiende el Grupo Popular. Usted ha hablado de las humanidades, ha hablado de los procesos de convivencia, de la escuela inclusiva, de que esa escuela inclusiva no tiene que llegar solo a la escolarización. Yo estoy totalmente de acuerdo. Y quizá además sea una de las asignaturas pendientes que tengamos que abordar. No creo, eso sí, que las opciones o la optatividad esté sujeta exclusivamente a un tema de recursos, aunque son importantes los recursos. Yo creo que de una vez por todas tenemos que abordar que efectivamente, usted lo ha dicho bien, el alumno necesita la misma igualdad de oportunidades y eso no significa que tenga que ser tratado igual, sino que cada alumno tiene que ser tratado de forma diferente conforme a sus aptitudes, a sus intereses. Y eso es un discurso que nosotros compartimos, pero como le decía, eso no está reñido con que cada alumno tenga que encontrar dentro del sistema educativo, dentro de esa igualdad de oportunidades, aquella vía que se ajuste más a lo que realmente a él le gusta y le pueda interesar. Le digo que me anima profundamente. Y yo le voy a comentar una cuestión en fin, que va a introducir una de mis preguntas. Mire, yo esta mañana, con otra compañera de la Cámara, hemos tenido ocasión de visitar un centro público de aquí de Madrid. Un centro público del centro de Madrid, que no es un centro de lo que consideraríamos de élite. Un centro, de un barrio medio, donde se educan niños de 15 nacionalidades. Hemos estado hablando con los profesores, hemos visto algún aula y hemos observado a alumnos de 10, 11 años hablando en inglés con un acento que daría 100 vueltas de cualquiera de esta sala. Y hemos visto también cómo manejaban perfectamente sus tabletas y cómo se comportaban en clase, de forma absolutamente participativa, respetuosa. En fin, no creo que los niños fuesen atrezo para la visita. Hemos hablado con el profesorado y una de las profesoras me ha dicho: convenzan a los padres de que los deberes son necesarios. Convénzales, por favor. Una profesora magnífica, que ha sido formadora de formadores, magnífica, joven, bilingüe, perfectamente bilingüe, que no viene de Irlanda, que es española y que ha tenido su formación. Viene esto a decir, en fin, no solo al debate en relación a los deberes que ustedes han mantenido. Mire, yo puedo entender la preocupación, podemos entender la preocupación de muchas familias que ven a sus hijos después de clase absorbidos en los deberes. Pero eso no implica, a nuestro juicio, que tengamos que cuestionar la autonomía del profesor y que desterremos de la escuela la cultura del esfuerzo. Quizá esto lo que nos tiene que llevar es a un replanteamiento del currículum, al que usted, por cierto, ha hecho referencia, que tendremos que replantearnos el currículum. Bueno, en esta Cámara, en esta sala, estamos dispuestos a aceptar todo aquello que ha funcionado a lo largo del tiempo y a cuestionarnos aquellas medidas que no lo han hecho. Pero con toda sinceridad, creo que el debate que se ha mantenido sobre los deberes, y buena prueba es no la reflexión de esta profesora, sino de muchísimos profesores y de algunos que han estado en esta Cámara, puede plantear condicionar o poner en duda la autoridad del profesor. Usted ha dicho que la autoridad la tiene quien se merece, o se gana si se merece. Pero también creo que es muy difícil ganar esa autoridad si la dinámica dentro del centro no acompaña al profesorado y si el profesor no encuentra un aliado en los padres. Yo creo que padres y profesores tienen que ser aliados. Lo mismo que creo que los padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos. Usted ha hecho referencia al artículo 27 de la Constitución. Nosotros creemos que el artículo 27 es el primer gran ejemplo de consenso y de generosidad de diferentes fuerzas que en aquel momento se tuvieron que sentar y acordar, seguramente con perspectivas plenamente diferentes. Y tenemos una jurisprudencia muy amplia, no solo en relación al artículo 27, sino al desarrollo por parte de leyes posteriores, desde la LODE a la LOECE, etcétera, etcétera. En fin, yo creo que no tenemos que tener miedo a la libertad. La escuela pública sigue siendo mayoritaria en España y
y sigue siendo mayoritaria porque garantiza ese derecho a la educación y porque los padres la eligen. Y si los padres tienen garantía de que la escuela pública es una escuela que que ofrece la educación que ellos quieren para sus hijos, seguirán eligiéndola. A mí me gustaría también que en ese sentido nos diese su opinión en relación a los procesos de elección por parte de los padres de los centros, de todos los centros. ¿Cuáles son los criterios de elección? Tiene que ser la renta, tiene que ser la proximidad. La zonificación es una buena fórmula. Porque creo que los padres en esto tienen muchísimo. Señora Moneo, tiene que ir terminando. Voy acabando, presidenta. Ha hablado usted también de inversión. Mire, es importante invertir en educación, no gastar, invertir. Usted dirá, bueno, en fin, menudos años que hemos pasado, pues se lo reconozco. No se lo voy a negar. El esfuerzo que hemos pedido a la comunidad educativa ha sido tremendo. Pero mire, del año 2000 al 2010 se duplicó la inversión en educación por parte de todas las administraciones y no fue acompañado con una mejora de los resultados. Yo creo que en eso, en fin, y estoy de acuerdo con la portavoz de Ciudadanos, creo que tenemos que hacer una reflexión respecto a lo que realmente hay que invertir en educación, lo que es imprescindible, que cubra el gasto público en educación. Finalizo ya, presidenta, porque me está mirando, en fin. Me está mirando de forma, en fin, intimidatoria, diría yo. Me gustaría que hablase de la evaluación y de la transparencia, porque es una de las cuestiones que esta mañana también me ha abordado el profesorado y creo que es un terreno donde nos podemos poner de acuerdo. Creo que todas las políticas públicas necesitan ser evaluadas y la educación necesita ser evaluada. Y, por supuesto, no es lo mismo una evaluación, efectivamente, que lo que es un proceso de reválida. Aquí tenemos un terreno donde podemos llegar al acuerdo. Me gustaría su opinión al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Moneo. De juicio a la hora de trabajar en la subcomisión. Señor Pazos, tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Bueno, trataré de ser muy esquemático porque he anotado muchísimas cosas, como pueden comprender. Por el orden en el que me las han formulado, señor Serra, yo no he valorado negativamente la escuela pública, he hablado de educación y, por tanto, incluyo a todas. Escuela pública, privada y privada concertada. Es decir, no hay un análisis exclusivo de la escuela pública y mucho menos negativo, porque quienes defendemos la escuela pública tenemos a nuestros hijos allí, los tenemos porque pensamos que es la mejor, no al contrario. Y, por tanto, es posible que a lo mejor en la velocidad en la que hay que trasladar tantos datos, la forma de redactar el documento y de exponerlo no haya quedado claro, pero desde luego nada más lejos de la realidad. No hemos tratado de ser ni optimistas ni pesimistas, realistas. Nosotros llevamos muchos años en los centros educativos, todos nosotros tenemos hijos e hijas escolarizados, estamos en las asociaciones de padres y madres, vivimos la realidad, no digo con esto que los demás no la vivan, solo que nosotros la vivimos y la interpretamos de una determinada manera y la trasladamos así. Claro que conocemos las escuelas innovadoras, muchas de ellas en la escuela pública, grandes escuelas con grandes profesionales y ejemplos a seguir. Nosotros no hemos trasladado en nuestra intervención una crítica al posible pacto político. No lo hemos hecho. Me pregunta si tiene que haber un pacto social paralelo. Bueno, las pruebas, y nosotros hemos participado en procesos anteriores, y algunos se ha caído por nosotros, por las familias, es así. Y hay que decir las cosas como son y no pasa nada por asumirlo. Hemos dado buena muestra también de que ese recorrido tiene también sus lados cuestionables y sus limitaciones. Y participamos habitualmente en la configuración de documentos. Esos que tienen ahí son un pacto social, porque CEAPA representa 12.000 asociaciones que están en todo tipo de centros y que integran a padres y madres de todo tipo de ideologías y que votan a todo tipo de partidos. Luego, cuando eso llega a plasmarse en un documento, tengan en consideración que no solamente es un documento de una determinada ideología o de una determinada escuela, porque nosotros representamos a la escuela pública, también a la escuela privada concertada laica y a la confesional no católica. La confesional católica está en CONCAPA. O sea que somos mucho más amplios, más diversos y más plurales de lo que a veces se nos quiere ver. Entonces, ese es un pacto social, pero participamos también en muchos pactos sociales y, por tanto, entendemos que es posible, pero de aquí puede salir un pacto social. Lo que estamos diciendo no es que no pueda salir, es que aparentemente nos parece que el procedimiento es mejorable. Es más,
Nosotros les plantearíamos que dieran la vuelta a esto. Ya no es el momento, porque ya ha habido muchos comparecientes que han pasado bajo esta dinámica y, lógicamente, todos tendrán que estar en la misma. Pero posiblemente hubiera sido mucho más interesante que, en lugar de decirnos, porque sí nos han dicho lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que venir, cómo tenemos que estructurar nuestra comparecencia, qué 3 bloques tenemos que tocar, el tiempo que tenemos, y nos han dicho cómo actuar, no somos los únicos que decimos lo que opinamos de cómo deben de comportarse o actuar los demás. Nosotros también tenemos algo a lo que sujetarnos y es lógico que tengamos algo a lo que sujetarnos, pero a lo mejor teníamos que haberle dado la vuelta. Porque las posiciones de nuestras organizaciones, de la mayoría de nuestras organizaciones, son conocidas. Y repetirlo hasta la saciedad no va a hacer nada nuevo. A lo mejor teníamos que haber hecho una batería de preguntas concretas de los partidos y nosotros haberlas respondido. Sobre lo que ustedes tenían preocupaciones, sobre lo que realmente les separa y les impide llegar a los acuerdos. Porque, como bien dicen, algunas de las cosas que hemos dicho las comparten todos, y es que es lógico. No es posible discrepar en el 100% de las cosas con todo el mundo. No es posible. Entonces, yo no he dicho que no pueda desaparecer la escuela concertada. He dicho que los titulares de la escuela concertada no se van a sentar a negociar su desaparición, que son 2 cosas muy diferentes. No he dicho que no pueda desaparecer, solo que ellos no se van a sentar a firmar su desaparición, y es lógico que no lo hagan, y por tanto en eso no nos vamos a poder poner de acuerdo. ¿Cómo participan las familias? Y esto han aludido varias personas sobre ello. Bueno, es que participar no es solamente, como ocurre muchas veces en los centros educativos, esperar a ver si vamos a llegar con los fondos suficientes para que la fiesta de Navidad sea un éxito. Eso no es. De hecho, cuando hemos salido y salimos colectivamente a la calle a manifestarnos o a protestar o a, como quieran ustedes etiquetarlo, respecto de las políticas que no nos gustan, salimos conjuntamente con los docentes, que sí son nuestros aliados y la inmensa mayoría excelentes profesionales, ellos y ellas, y por cierto, padres y madres, porque hablan mucho de padres pero se olvidan de las madres y yo quiero reivindicarlas, lo que ocurre es que tenemos que poner el foco en lo que no está funcionando, porque de la inmensa mayor parte de la legislación educativa y de lo que pasa en los centros no hay que hablar porque funciona estupendamente. Pero precisamente de lo que tenemos que hablar es de lo que no está funcionando, porque es lo que tenemos que cambiar. Si eso se ve como una visión negativa, pues, ¿qué le vamos a hacer? Pero es la realidad, porque venir aquí y contarles lo que funciona bien y no hay que tocar, eso sí que sería perder el tiempo, bajo nuestro punto de vista, ¿no? Entonces, las familias tenemos que participar en pie de igualdad, pero de desigualdad en función de cada campo que toquemos, en función de las responsabilidades que realmente tenemos cada uno a la hora de decir por dónde tienen que funcionar los centros educativos. Porque además no solamente no es un derecho reconocido en el artículo 27, es una obligación, porque todos los derechos llevan obligaciones. Y nadie puede ejercer el derecho si no está dispuesto a ejercer la obligación. Por tanto, tenemos el derecho, pero también la obligación de participar. Y queremos hacerlo, pero queremos hacerlo con total franqueza, en igualdad de condiciones a la hora de sentarnos, aunque cada uno tiene que saber cuál es su papel y hasta dónde llega su papel. Esto es cierto. Señora Martín, yo me alegro, como con todos, que hayamos coincidido en muchas cosas. Ya no me voy a referir a lo de que nos dicen les decimos cómo tienen que hacer su trabajo. Ya les he dicho que a nosotros también nos han dicho lo que teníamos que hacer, ¿no? Y es más, habitualmente se nos dice, y a los padres y madres en mayor medida que a ninguno, porque todo el mundo sabe lo que tienen que hacer los padres y las madres. Todos, todo el mundo. Y cuando hay un problema en la escuela y algo no funciona, qué casualidad que al final siempre es porque los padres y madres no hemos hecho algo que debíamos haber hecho y que muchas veces no se nos deja hacer. Porque cuando les decíamos a algunos que querían que saliéramos con ellos a defender determinado tipo de reivindicaciones que pertenecen al sector del profesorado, le decíamos, vale, pero volvernos a abrir las puertas de los centros, porque a veces nos encontramos que a las familias se nos dice que nuestro papel está de la valla para afuera. Y, por tanto, si estamos de la valla para afuera, después ir juntos es muy complicado. Bueno, pues vamos a ver si estamos todos dentro, y si estamos todos dentro, a lo mejor hasta nos comprendemos, que forma parte de poder hacer las cosas conjuntamente, comprenderse inicialmente. Como normalmente no nos vemos como aliados, y esta es la realidad, todos los sectores, pues al final parece como que estamos todos ya preparados con las uñas para ver qué nos dice el otro sector y ver cómo le atacamos. Esta es una realidad en todos los centros, y no solo en la pública, en todos los centros. Y eso forma parte también de un proceso histórico y de una legislación que ha trabajado para enfrentarnos. Esto que no se nos olvide. La legislación ha trabajado para enfrentar a los sectores y ha aprovechado cualquier elemento posible, por ejemplo, el calendario escolar o la jornada escolar, para enfrentar a familias y docentes. 2 años
Ojalá en estos 2 años se consiga. En 40 años ha habido consensos. Yo no diría que en 40 años no ha habido consensos. Ha habido consensos. Posiblemente en el ámbito educativo también, aunque quizás puedan ser más difíciles de encontrar, pero yo creo que ha habido consensos. A lo mejor no por unanimidad, pero sí amplios consensos. Hay leyes que se han aprobado con amplios consensos. Social y político es lo mismo, y es verdad, aquí alguien lo ha dicho, los representantes de los ciudadanos, que son ustedes, no son otra cosa que sociedad. Y CEAPA sí lo reconoce, no va a decir lo contrario. Pero, evidentemente, el papel de unos y otros es diferente. Las reticencias sobre el calendario escolar, pues existen, claro que existen. ¿Deberíamos llegar a un consenso con el profesorado? Sí, pero llevamos muchísimos años intentando sentarnos con los representantes sindicales para poder acordar un calendario escolar y no hay manera. Luego, de repente, se aprueba en alguna comunidad autónoma, habiéndolo hablado con los representantes sindicales sin haber tenido en cuenta a los padres y las madres. Pero eso, al final, no es noticia, eso no es titular. Pero, desde luego, intentarlo intentamos. Conseguir, no lo conseguimos, pero lo intentamos. De hecho, iniciamos debates en muchos espacios, entre ellos los consejos escolares autonómicos. He dicho que había una obsesión enfermiza por el inglés, no por los idiomas. Los idiomas son imprescindibles hoy por hoy. Pero es verdad que parece que en determinadas autonomías solo se puede abanderar el inglés. Y, hombre, nosotros decimos que no, que el inglés es muy importante, pero también están otros idiomas. También están las lenguas cooficiales, a las que despreciamos habitualmente, y que también deberían de estar en la escuela. ¿Por qué mis hijos en Madrid no pueden estar estudiando? Es la primera vez y creo que la única que lo personalizaré, porque he hablado siempre en plural y hablamos en plural. ¿Pero por qué no pueden estudiar otras lenguas cooficiales? ¿Dónde está la imposibilidad de que eso ocurra? Sin embargo, le prestamos muchísima atención al inglés y el resto, que es lo nuestro, porque son lo nuestro, prescindimos de ello. Sobre el tema de la autonomía, hay mucho que hablar de la autonomía, claro que sí. Como tengo poco tiempo, seguramente les podremos responder a muchas cosas, pero les diremos que para nosotros la autonomía sin rendición de cuentas es descontrol. Y hay gente que reclama autonomía, pero no está dispuesto a rendir cuentas. Entonces, o las dos cosas van de la mano, o no hay autonomía, hay descontrol. Y en muchos terrenos educativos lo que hay es descontrol, porque no se han rendido cuentas y porque no se ha evaluado nunca muchas de las cuestiones que hemos hecho. Por tanto, en el terreno de la evaluación hay que avanzar. Con respecto al presupuesto sobre el PIB, si es difícil calcularlo sobre el PIB, el presupuesto, prueben a calcularlo sobre el coste de la escuela, del puesto escolar, porque en la escuela pública no hay dos puestos iguales. Y no tiene el mismo coste un puesto escolar que está en el barrio de Salamanca al puesto escolar que está en un centro rural agrupado con 7 alumnos y determinados profesores. No es lo mismo el puesto escolar de un aula que tiene un gran porcentaje de alumnado de necesidades educativas especiales que un aula que no tiene ninguno. Entonces, no nos hagamos trampas, porque el presupuesto se puede medir de forma global, pero no individualizada. Pero si quieren hacerlo, inténtenlo. Nosotros nos vamos a oponer. Del MIR educativo es evidente, ustedes lo han propuesto, pero en las legislaturas anteriores lo propusieron tanto Partido Popular como Partido Socialista. O sea que, si todos hablan de ello, vamos a por ello. Nosotros estamos de acuerdo en ir a un modelo similar. Tampoco nos obsesionemos por hacer un copy-pega. Similar al MIR educativo. Con respecto a la señora Alonso, sí, este formato, ya lo he dicho, no nos gusta. La dirección unipersonal y el peso de la comunidad educativa. Pues, hombre, es que si vivimos en democracia y gestionamos la escuela entre todos y por todos, será mejor que si lo gestiona uno bajo sus ideas, porque puede acertar o puede errar. Habitualmente, cuando uno va solo contra todos los demás, normalmente es el equivocado. Si no, el chiste aquel del que iba por la autopista en contra y decía todos vienen y todos están locos. Oiga, piense usted si no es usted el que va al revés. Límite sobre autonomía en los centros hay que ponerla, por lo que decía antes, el tema de la rendición de cuentas a la ciudadanía. Los centros públicos son nuestros. Son de los ciudadanos y de las ciudadanas. Por tanto, ¿a quién le tiene que rendir cuentas un centro público? A la ciudadanía, no solo al inspector, que también es representante de los ciudadanos, no solo a la Administración, que se supone gestiona el centro en nombre de los ciudadanos, sino a los propios ciudadanos, a los que estamos allí día a día. Planes para una educación de calidad, sí, pero pilares sobre una educación de calidad, sí, están en nuestros documentos. No puedo ponerme ahora a desgranar todos los pilares de una educación de calidad tal y como la entendemos, porque, bueno, la presidenta no solamente me mandaría callar, sino que me diría
que estamos locos si hacemos una comparecencia entera dentro de la comparecencia. Itinerarios tempranos estamos en desacuerdo, porque ya se lo dijimos así también a quienes propugnaban en su momento la Ley de Economía Sostenible que los incorporaba, se lo decíamos a los representantes del Ministerio entonces, y porque estamos en contra de la medida, la proponga quien la proponga. Centros que se agregan por sexos, ya lo hemos dicho, que no debe de haber este tipo de centros, pero no porque reciban o no reciban dinero. Sí, aquí la cuestión no es que reciban o no reciban dinero, la cuestión es si es constitucional o no trabajar desde una óptica en la que separamos y excluimos. Si eso no es inconstitucional, entonces el otro debate igual pierde valor. Pero ese es el meollo de la cuestión. En una sociedad en la que vamos todos juntos y tenemos todos que convivir, separar para tener diferentes tratos, porque somos... Bueno, pues ese es el debate. Salgamos de ese debate y a partir de ahí, si eso es posible, bien, y si no es posible, nosotros pensamos que no. Pero es legítimo que piense alguien lo contrario. Señor Cruz, nosotros no nos hemos puesto la venda antes de la herida. Es decir, la capacidad para venir la ponía como ejemplo de que cuando ustedes hablan a veces de cosas que son diferentes, resulta que están hablando de lo mismo. No estaba reclamando la legitimidad para venir de CEAPA, que obviamente la tiene sobradamente, como todos los que vengan a comparecer entendemos que la tendrán. Y repito, no somos pesimistas, al menos nuestra visión no intenta ser pesimista, pero sí realista. Establecer un acuerdo y empezar a dialogar, estamos por ello, pero CEAPA no ha empezado a dialogar ahora. CEAPA lleva casi 40 años dialogando con todos ustedes, hemos tenido múltiples reuniones, con unos partidos más que con otros, con algunos representantes que no es el día. Hemos recibido ofrecimientos de dialogar y han pasado los años y nunca nos hemos visto. Pero en cualquier caso estamos abiertos. Y claro, podemos profundizar y habrá tiempo para profundizar. Esta es una comparecencia, si quieren, inicial, mírenlo así. No he dicho que no necesiten un informe, sino que existen ya informes y que pueden ir a ellos. Por supuesto, y he dicho, hagan ustedes el informe y lo leeremos con interés. ¿Cómo no? Hemos venido a aportar para que se haga, por tanto, lo leeremos con interés. Y les diremos sinceramente lo que opinamos de ese informe, porque creo que además querrán escucharlo, no solo nuestro, sino de todos los que puedan decírselo. Y claro que necesitamos un diagnóstico. En el diagnóstico, claro que tiene que haber carga valorativa. ¿Cómo no va a haber carga valorativa en un diagnóstico? Donde no hay carga valorativa es una cifra fría, pero en un diagnóstico siempre la habrá. Puede compartirse o no, pero lo habrá. Al menos pensamos nosotros que sí. Afirmaciones genéricas, por supuesto que las hay. Yo se lo compro, digámoslo así. Hay afirmaciones genéricas, otras son más concretas. Pero creo que, además, aquí, en alguna de las comparecencias, se apelaba a la ambigüedad. Y, sinceramente, creo, por parte de ustedes, no de los comparecientes, y yo, sinceramente, creo que, en parte, no será posible llegar a un pacto si ciertas cosas no son ambiguas. El artículo 27 es una mezcla que lleva a la ambigüedad. Tenemos una cosa y la contraria. Y, por tanto, cuando tenemos una cosa y la contraria, pues tenemos todo. Y como tenemos todo, a lo mejor es que no tenemos nada, ¿no? Es algo ambiguo. Claro que criticamos la memorización, porque es un modelo antiguo y sí que está presente en las escuelas, y mucho, y cada vez más. Y hemos cambiado la evaluación continua por una sucesión continua de exámenes. Hay niños que tienen todas las semanas 3 y 4 exámenes, porque alguien ha entendido ahora que evaluar es estar haciendo exámenes todo el día. Una lección, memorizar los ejercicios, examen el martes. Otra lección, examen el jueves. Otra lección, examen el lunes que viene. Y así, Es decir, esta es la realidad de las aulas ahora, en todo tipo de centros. Está clara la importancia de los padres y de las madres, por supuesto, nosotros no la vamos a negar. Hacemos competencias o consideraciones sobre la competencia de los docentes. Oigan, es que a los docentes les entregamos lo mejor que tenemos en casa, a nuestros hijos y a nuestras hijas. Y no tienen ellos el derecho exclusivo a la educación. El papel de primeros educadores es nuestro. Luego, si el papel de primeros educadores es nuestro y entregamos a nuestros hijos diariamente a la escuela para que nos ayuden en parte de esa educación, claro que tenemos derecho a hacer consideraciones sobre lo que está pasando allí. Faltaría más. Otra cosa es que se compartan y otra cosa es que se hagan con respeto, que nosotros pedimos que se hagan con absoluto respeto, porque el respeto es fundamental, que es una de las cosas que seguramente como sociedad hemos perdido bastante, el respeto. Pero consideraciones, claro que tenemos que hacer. ¿Cómo no lo vamos a hacer si es la educación de nuestros hijos y nuestras hijas? Voy muy rápido e intentaré terminar ya, Presidenta, porque sé que está siendo flexible. Crítica a los sesenios. Lo que hemos dicho es que no puede ser que determinadas cuestiones de la formación estén ligadas solo a acumular sesenios. Eso es lo que hemos dicho.
Y es que está pasando en algunas comunidades autónomas. Está pasando y además está claramente orientada a que se consigan solamente con 2 o 3 tipos de modelos de formación. Uno de ellos, cursos de religión, cursos de idiomas, especialmente de inglés, y 3 o 4 cosas más. Y ya está. Pero la formación que demanda el profesorado hoy en día, la que está demandando a gritos, no está en los centros de formación en general. No está. Bueno, seguramente aquí han pasado representantes de profesorados y han dicho lo mismo. Quienes más quieren hablar de la formación del profesorado son precisamente los profesores. Y están de acuerdo con esto, porque nosotros estamos en los consejos escolares autonómicos, en el del Estado, y compartimos este análisis. Con todos no, obviamente, pero lo compartimos. El sistema de evaluación del profesorado, lo hemos dicho, tiene que ser justo, tiene que ser coherente y tiene que estar orientado hacia dotarles de los datos que les permitan mejorar en su profesión, no para sancionarles ni expulsarles. Si alguien tiene necesidad de una amplia formación para reciclarse por la razón que sea, busquemos mecanismos para que salga temporalmente del aula, tenga esa formación intensiva y vuelva con todas las garantías. Si es que lo necesitan y lo piden. Es más, cuando algún representante sindical está pidiendo años sabáticos de formación, está pidiendo esto, básicamente. O no, o está pidiendo otra cosa. Nosotros pensamos que está pidiendo esto, ¿no? Y para terminar, la señora Moneo, no se sorprenda por coincidir. Ya le he dicho que en las 12.000 asociaciones hay personas que votan todo tipo de partidos. Y a nosotros nos gustaría coincidir más con todo el mundo. Lo que es quizás sorprendente es que alguien se sorprenda por coincidir. Pero bueno, la optatividad es evidente que no puede ir ligada solo a los recursos, pero en los centros educativos los alumnos piden hacer optativas que no pueden hacer porque su centro no tiene los recursos para hacerlas. Y se tienen que marchar del centro a otros muy lejanos, en otras zonas, si quieren mantener la optatividad. Y si no, renuncian a lo que necesitan porque allí no está. Y pongo un ejemplo. No tener dibujo técnico cuando quieres hacer una ingeniería. Y esto pasa en muchos institutos. No tienes esa optativa en el bachillerato y te tienes que cambiar de instituto. Hablando el inglés del alumnado mejor, faltaría más que con un programa o programas bilingües en las comunidades autónomas no tuvieran mejor nivel de conversación. Entonces ya, pero alertamos de lo que dice mucha gente. ¿A cambio de qué? Porque estamos hablando mejor el inglés, pero estamos perdiendo competencia científica y tenemos verdaderos problemas en esos programas. Así que los padres no es que luchemos contra el bilingüismo o el plurilingüismo, que es a donde tenemos que ir, no solo al bilingüismo, pero el plurilingüismo sin dejarnos por el camino cosas que sean fundamentales. Sin dejarnos cosas fundamentales. Y en algunas comunidades autónomas sí nos estamos dejando cosas fundamentales, especialmente en el terreno de la competencia científica. Y cuando le dicen que convenzan a los padres de que los deberes son necesarios, nosotros solo les podemos decir que existe multitud de estudios internacionales que demuestran que los deberes, al menos en las primeras edades, no solamente no aportan nada, sino que van en línea contraria. Los hay. Pero claro, seguro que estudios hay de todo tipo que digan una cosa y la contraria, pero los hay. Lo que nosotros les decimos es los sistemas educativos más avanzados de nuestro alrededor y los centros que están obteniendo mejores resultados en este país ya hace tiempo que abandonaron los deberes escolares tal y como otros los mantienen, para casa. No decimos que no haya tareas, solo que las tareas, para la igualdad de oportunidades del alumnado, tienen que quedar resueltas, aquellas que son básicas y fundamentales, en la escuela, con el profesional, no con un profesional amateur, que somos los padres y madres a los que se nos obliga a hacer de docentes en casa sin tener por qué serlo. Entonces, quede resuelto en la escuela y puede quedar resuelto en la escuela. Y no es cuestionar al docente, no es cuestionar al docente, es decirle que está extralimitándose en sus competencias. Cuando está diciendo que nosotros no podemos tener vacaciones, no podemos gestionar nuestras tardes, no podemos gestionar nuestros fines de semana, entra en un terreno que cuestiona nuestra autoridad en la casa. Es decir, ¿es un choque de competencias? Sí, pero es que la casa es nuestra competencia. Y entonces en el choque es nuestro choque. Y esto lo tienen que entender. Y eso no significa cuestionar al docente. Porque si el docente se sentara con las familias, el sistema educativo igualmente se sentara con las familias para pactar lo que hay que hacer durante todo el año, esos compromisos familia y escuela que también les hemos dado la vuelta para que sean lo que no, en principio no iban a ser, si esos compromisos estuvieran, es muy probable que este choque no existiera. Pero no estamos haciendo las cosas bien. Y ya termino. Somos aliados. El artículo 27 es un consenso curioso, pero el consenso debería de venir también por la lectura compartida de ese artículo, que es donde está el problema. No hay una lectura compartida. No tenemos miedo a la libertad, faltaría más. Pero la libertad sin responsabilidad social del Estado es libertinaje.
y, por tanto, no confundamos libertad con libertinaje. Y los procesos, el criterio de elección de padres, por supuesto, pero la cercanía. Es que los padres y madres no tendríamos que estar pensando, a ver, ¿dónde está el centro bueno? Vaya a ser que lo metamos en el malo. No, es que todos tendrían que ser óptimos. Y si todos fueran óptimos, no tendríamos que estar preocupados de pensar en cuál a cuál lo llevamos, sino al más cercano. Yo no voy a entrar en qué red, fíjese, no voy a entrar ya en qué red. Le digo, el más cercano. ¿Por qué? Porque es el óptimo. Punto. No tengo que calentarme la cabeza. Eso es lo que los padres y madres queremos, no queremos otra cosa. Y es verdad, seguramente se duplicó la inversión en resultados, también en carreteras, y así estamos. Pero no se trata solo de invertir más, que es también. Se trata de invertir mejor, eso lo compartimos. Pero invirtiendo menos no vamos por buen camino. De eso sí está demostrado, en todos los terrenos. Y lo último, evaluación y transparencia, desde luego. Los padres y madres también nos prestamos a ser evaluados. Háganlo, evalúen nuestra función. En la escuela y fuera de la escuela. Háganlo, no hay ningún problema. Pero no con un test, con preguntas ya casi direccionadas hacia la respuesta que queremos, porque eso también se nos ha dado a nosotros para evaluar a los docentes y nos negamos a ese tipo de evaluación del docente, porque lo que no queremos es machacar a aquellos a los que están con nuestros hijos y nuestras hijas todos los días. Son aliados. O sea, que no nos hagan evaluarles también desde una óptica perversa que solo busca trasladar una visión determinada de lo que está pasando en las aulas. En las aulas pasa mucho y muy bueno, pero lo que tenemos que corregir es lo que no está funcionando bien. En fin, muchas gracias, de verdad, presidenta. Muchas gracias, señor Pazos.